Esta mañana, Laura Dogu anunció que se va de Venezuela y al mismo tiempo María Corina Machado estaba en La Haya reuniéndose con el primer ministro de Países Bajos. Y esas dos noticias juntas cambian el mapa de lo que viene. Buenas noches, mi querido espectador. Hoy, 15 de abril de 2026, ocurrieron dos cosas que juntas cuentan una historia mucho más grande que cada una por separado. Por un lado, Laura Dogu, la diplomática que Washington envió a Caracas 3 semanas después de la captura de Maduro para supervisar la primera fase de la transición venezolana, anunció esta mañana que su misión ha terminado, que regresará a su cargo anterior como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, que su asignación temporal en Caracas llega a su fin. Por otro lado, y al mismo tiempo, María Corina Machado estaba en La Haya reuniéndose con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, sumando otra capital europea a una gira que ya incluyó París con Emmanuel Macron y que la llevará a Madrid el próximo sábado 18 de abril. Cuando pones esas dos noticias juntas, la historia que cuentan es esta. La fase de estabilización que Washington diseñó para Venezuela está terminando, y lo que viene ahora tiene un nombre que el régimen de Delcy Rodríguez no quiere pronunciar en voz alta. Elecciones. Empecemos por Laura Dogu, porque su salida dice mucho más sobre el estado real del proceso venezolano que cualquier comunicado diplomático. Dogu fue nombrada encargada de negocios para Venezuela a finales de enero, exactamente 3 semanas después de que Maduro fuera capturado y llevado a Brooklyn. Su misión era específica y estaba diseñada para una fase específica: implementar la estrategia de la administración Trump durante el momento más delicado de la transición. Abrir la embajada. Establecer canales de comunicación directa con el gobierno interino. Supervisar que el plan de 3 fases se ejecutara sin que el país colapsara. Eso fue exactamente lo que hizo, y según su propio comunicado de despedida, lo hizo en un momento que calificó como histórico para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela. El reemplazo que viene es John Barrett, un diplomático de carrera con más de 20 años de trayectoria en el servicio exterior estadounidense. MBA de la Wharton School, habla español y portugués con fluidez. Viene de Panamá, donde se le atribuye haber facilitado que Estados Unidos recuperara influencia sobre el canal frente a la presencia china. Su enfoque prioritario, según todo lo que se conoce sobre su perfil, será el control migratorio y la lucha contra el narcotráfico. Dos áreas que en el contexto venezolano están directamente vinculadas al expediente judicial que tiene a Maduro preso en Brooklyn y a la red del Cártel de los Soles que el proceso federal de Nueva York está desmantelando. El cambio de Dogu a Barrett no es una rotación rutinaria. Es una señal de que la fase de estabilización que Dogu supervisó está dando paso a algo diferente. Dogu era una diplomática de transición inmediata, alguien con experiencia en situaciones de crisis y cambio político acelerado. Barrett es alguien con perfil más técnico y económico, con experiencia en gestión de intereses estratégicos de largo plazo. Ese cambio de perfil dice que Washington considera que la Venezuela de hoy ya no está en la emergencia de los primeros días de enero. Está en una fase diferente que requiere una gestión diferente. Hay algo más que merece análisis en torno a la salida de Dogu. El martes 14, apenas un día antes de que ella misma anunciara su partida, el Departamento de Estado desmintió que hubiera sido sustituida. Dijo textualmente que la embajadora Dogu continúa siendo la encargada de negocios interina y prosigue su labor. Y al día siguiente, este miércoles 15, fue la propia Dogu quien anunció que se iba. Ese movimiento de negar primero y confirmar después en menos de 24 horas no es un error de comunicación, es un manejo deliberado de tiempos. Washington quería controlar exactamente cuándo y cómo se hacía público el cambio. Y esa necesidad de controlar el timing del anuncio dice que este relevo tiene implicaciones que van más allá de una simple rotación de personal diplomático. Pasemos ahora a María Corina Machado, porque lo que está haciendo esta semana en Europa es una operación diplomática de primer nivel que no está recibiendo la cobertura que merece. El lunes 13 de abril fue recibida en el Palacio del Elíseo por Emmanuel Macron, presidente de Francia. El encuentro fue privado, sin acceso a medios, lo que le da un carácter de trabajo real más que de foto protocolar. Macron escribió en sus redes sociales que juntos hablaron de su compromiso con la libertad y la importancia de lograr en Venezuela una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad de su pueblo. También se reunió con el presidente del Senado francés, Gérard Larcher.
Hoy, miércoles 15, está en La Haya reuniéndose con el primer ministro Rob Jetten y parte de su gobierno. El sábado 18 de abril tiene previsto llegar a Madrid, donde se reunirá con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el líder de Vox, Santiago Abascal. Y el alcalde de Madrid le entregará la llave de la ciudad por su compromiso con los derechos humanos. Analicemos qué significa esta gira europea de María Corina en el contexto político actual. Primero, legitimidad internacional. Legitimidad. Cada jefe de Estado europeo que la recibe está enviando un mensaje implícito sobre quién considera el interlocutor legítimo para el futuro de Venezuela. No es Delcy Rodríguez quien está siendo recibida en el Elíseo, es María Corina Machado. No es el régimen interino quien está en La Haya, es la líder opositora que ganó las elecciones del 28 de julio. Segundo, presión coordinada. El hecho de que en una misma semana María Corina se reúna con Francia, Países Bajos y España, mientras Washington cambia a su representante en Caracas, no es coincidencia. Es una operación coordinada para aumentar la presión internacional sobre el régimen justo cuando se cumplen 100 días de la captura de Maduro y el proceso sigue sin tener fecha electoral. Tercero, y quizás más revelador de todo, María Corina le dijo explícitamente a la radio española COPE que no se reunirá con Pedro Sánchez porque en este momento esa reunión no conviene. No dijo que Sánchez no quiso verla. Dijo que ella ha decidido que esa reunión no conviene a los efectos de acelerar la transición. Eso es exactamente lo contrario de alguien que está pidiendo ayuda. Eso es alguien que está eligiendo con quién se sienta y con quién no, según sus propios cálculos estratégicos. Eso es alguien que ejerce el poder que da tener el respaldo de Washington, de Macron, de Países Bajos y de la mayoría aplastante del electorado venezolano. También declaró algo que merece ser resaltado. Marco Rubio le ha confirmado que se abrirá un proceso de elecciones libres y justas donde puedan votar todos los venezolanos. Y agregó que el primer paso para eso es designar un nuevo Consejo Nacional Electoral cuyos directivos generen credibilidad. Esa coordinación directa entre María Corina y Rubio sobre el proceso electoral es exactamente lo que Jorge Rodríguez intentó esquivar en su entrevista con El País hace 3 días cuando dijo que lo más importante ahorita es la economía y evitó hablar de fechas. La imagen completa que emerge de este miércoles 15 de abril es la siguiente. Washington cambia a su representante en Caracas, señalando que una fase ha terminado y comienza otra. María Corina Machado está siendo recibida en las capitales más importantes de Europa como el interlocutor legítimo del futuro venezolano. El régimen de Delcy Rodríguez celebra sus primeros 100 días en el poder, sin tener ni una sola fecha electoral concreta. Y los 100 días de Delcy, según el análisis de los principales medios venezolanos publicado hoy, dejaron un país con más incertidumbre y una crisis que se profundiza. Esos 100 días son también el límite constitucional que establece que cuando el presidente está ausente temporalmente, la vicepresidenta puede asumir el poder por un máximo de 90 días prorrogables por la Asamblea Nacional. Venezuela lleva ya más de ese límite en una situación jurídicamente extraordinaria que el régimen ha manejado con prórrogas y maniobras institucionales, pero que no tiene solución real sin un proceso electoral legítimo. El relevo de Dogu por Barrett en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, la gira europea de María Corina, los 100 días de Delcy sin elecciones, la presión del Congreso de Estados Unidos pidiendo un cronograma concreto. Todas esas piezas apuntan en la misma dirección. El diferimiento indefinido de las elecciones que Jorge Rodríguez intentó vender como estrategia sostenible tiene los días contados. La presión es demasiada desde demasiados frentes simultáneos. Y mientras todo esto ocurre, Banco Central de Venezuela al fin fue liberado de sanciones por Washington. Una señal más de que la normalización avanza pero condicionada. El dinero llega pero los plazos se acortan. La embajada cambia de cara pero el plan sigue siendo el mismo. Y María Corina sigue avanzando, ciudad a ciudad, jefe de Estado a jefe de Estado, acumulando la presión internacional que hará que la fecha electoral que Jorge Rodríguez se negó a dar termine siendo inevitable. Gracias por acompañarme esta noche. Soy Laura Salazar, nos vemos en el próximo análisis.